Nuestra historia comienza en una dimensional alterna de Kokujin no Tenkousei, pero este mundo era diferente. El 80% de la población tiene algo se llama dones y el 20% de la población son personas normales, sino Kirkles, y estos son despreciados y tratados como escoria. Pero ¿saben por qué este mundo está fusionado con el mundo de Boku no Hero Academia? Pues en esta historia Hiroki Mori nació Kirkles, pero espíritu de héroe fue tan grande a coste su propia vida se arriesgaría por salvarla, pero el problema nació sin un don. Su madre, Kaede Mori, lo apoyó que puede ser un héroe. Su hermana Kanoko, la hermana mayor, cuando Hiroki terminaba herido ella lo defendía a pesar de no tener don. Aún así sin don logró defender a un chico, pero resultó siendo chica. Esta era Ayumu, eran inseparables. Pero Ayumu juró al crecer ella y Hiroki se casarían, pero ese juramento se arruinó porque Hiroki conoció a Nao. Esta se había vuelto su novia, pero tenía un aura de que algo malo iba a pasar, y eso pasó. Hiroki, al tratar de defender a su novia de afroamericano llamado Bert, había humillado a Hiroki y Ayumu con desagrado. Vería Nao que esta estaba sonrojada, pero en la mente de esta dice: ¿cómo demonios puede estar sonrojada si su novio está siendo humillado? Ni siquiera lo ayuda. ¿Qué clase de novia es capaz de hacer eso? Pero Nao vería que estaba siendo vista por Ayumu, pero en su mente pensaba que ella será la última en caer. Pero que tan equivocada estaba, porque esta Ayumu tenía un don dual, más bien tenía el don de supervelocidad y un don de fuerza, pero no tan superior al héroe número 1 al Mig, aunque esta era una fanática de él igual que cierto brócoli en la línea original. Pero Ayumu no sabía del infierno que vivirá Hiroki así, pasando los eventos del NTR original solo hasta la parte de donde Hiroki y Ayumu entrenaba lo posible en el dojo, pero se escucharía el sonido de una puerta, pero Hiroki escucharía una voz que le hizo hervir la sangre. Era Bert, que se había unido al dojo, pero Ayumu vería con furia al mismo tipo que humilló a su interés amoroso. Hiroki con furia se lanzó sin pensar a Bert, pero había humillado a Hiroki otra vez, haciendo que despierte una timidez ante un bullying, ya que su espíritu de héroe era más o menos destrozando, volviéndose vulnerable. Pero Ayumu se puso en medio de Bert, pero quería besarla sin permiso. Hiroki estaba llorando de que Ayumu sería la próxima ser víctima del quien le quitó todo, cerrando los ojos, pero Hiroki sintió que alguien lo agarró para luego huir del dojo, a un lugar desconocido, especialmente a una cabaña abandonada. Hiroki le contaría todo lo que sucedió. Su maid y hermana se había convertido en juguetes de Bert y peor, estaba emperrada por lo que hizo la familia de Hiroki y Nao, pero le preguntó si Hiroki tiene más familia. Así Hiroki con lágrimas contestaría que sí, que tiene a su tía Inko Midoriya y su prima Izumi Midoriya. Nota esta línea temporal: como saben, actualmente Ayumu nunca le hizo NTR, pero su madre, Kanoko y Nao sí. Pero en cuanto al tema del futuro del NTR original, la prima, tía y maestra de Hiroki cayó ante la lujuria, pero aquí Hiroki sí tuvo una maestra, pero solo eran alumno y estudiante, aunque protegía a su alumno de los bullyings en sus comienzos al no tener don. Pero poco a poco Hiroki tenía más coraje en enfrentarse a sus bullying sin importar arriesgarse, al ser un Kirkles. Ayumu tendría que avisarles de lo ocurrido con Hiroki a sus padres, así llegando a su casa avisándole de todo lo que le dijo Hiroki. Sus padres estaban enojados de lo que fue capaz su madre y hermana del chico que protegía a su hija, pero la madre de Ayumu quería reportar a Bert con la policía, pero Hiroki que no le advierten porque tal vez le pague a villanos para que los maten junto a su hermano pequeño. Los padres de Ayumu asentiría, porque luego hay héroes falsos que no ayudan a las personas si no hay cámaras, pero dieron una posible misión suicida. Y es ir a la casa de Hiroki, ir por las pertenencias posibles de Hiroki antes que se den cuenta que llegó a su casa.
Así Hiroki preparó una mochila llevándose sus pertenencias y sus ahorros escondidos de estos últimos 2 años, llevándoselo para luego irse a la casa de su tía Inko Midoriya, aunque iría con su otra tía que es la hermana de su madre, pero no quería arriesgarse en cuanto tenga relación con su ex madre. Así Hiroki junto a Ayumu y su familia se dirigieron a Musutafu donde vivía tía Inko y su prima Izumi. Así pasando 2 horas de viaje así llegarían a Musutafu especialmente en la residencia Midoriya. Se me olvida el padre de Hiroki es rubio mientras que su hermana Inko es peliverde. Ayumu. ¿Aquí vive tu tía Hiroki? Hiroki. Sí por. Ayumu. Pues fue un largo viaje. Padre de Ayumu. Bueno le diremos todo lo que viviste hasta el momento así Hiroki toca el timbre. Saliendo una chica de pelo verde. Izumi. ¿Quiénes son ustedes? Madre de Ayumu. Perdón pero ¿quién eres? Izumi. Me llamo Izumi Midoriya pero ve a un rubio. Izumi. Hiroki. ¿Qué haces aquí? Hiroki. Hola Izumi es una historia seria pero ¿podemos entrar? Izumi. Claro Hiroki, entra. Inko. ¿Quién es Toko hija? Inko vería al hijo de Kaede y su hermano Hikaru. Inko. Hiroki ¿qué haces aquí? Hiroki. ¿Me puedo quedar aquí por favor? Inko. ¿Qué pasó con Kaede? Madre de Ayumu. Es una historia muy seria señora Midoriya. Inko. ¿Historia seria? ¿A qué te refieres? Así los padres de Ayumu le contaron lo sucedido con Hiroki y cómo las Mori se volvieron juguetes sexuales de un negro bastardo más la ayuda de su exnovia Nao. Inko estaba enojada con Kaede y Izumi estaba enojada con Kanoko de lo que le hizo a su propio hermano y está alegre que aún tiene a un amigo que lo apoya. Izumi. Ese maldito negro, tráigamelo que lo voy a quemar con mi Kirok. Ayumu. No te preocupes Izumi tenemos las pruebas de que envíen al color carbón a la cárcel, y a Nao a un reformatorio de menores. Madre de Ayumu. Solo hay que entregarlo a la policía por pedofilia. Después de hablar con Inko y Izumi aceptaron que Hiroki viva aquí, pero también ya que viven lejos la familia de Ayumu se decidió mudarse a Musutafu así alejándose lo mejor posible de su pasado, pero por las intimidaciones de Bert hizo que Hiroki tenga nervios con ciertas personas. Al pasar el tiempo también conoció a Katsuki Bakugo, Katsumi y sus padres que eran muy amigos de Inko y Izumi, pero Hiroki decidió ocultar su nombre por si su pasado vuelve. Ayumu sería la única que respetaría esa decisión ya que es la única que no se separó de ella. Hiciéndose inseparables, pero no sabía que Hiroki conoció a unas niñas castaña y una chica rubia que conoció a los 4 años, pero a los 5 años vio a una chica rubia siendo molestada como diría Bakugo unos extras, ayudándola para al final terminar herido, pero la chica estaba sonrojada de cómo lo defendió. Nota las chicas que me refiero son Toga y Ochako, que esta la conoció en la escuela y Toga siendo molestada en el parque. Hiroki se acercó a Toga si estaba bien, pero Toga estaba llorando del porque la había defendido. Pero Hiroki con su coraje restaurado que había perdido cuando Bert entró a su vida pero no sabe que lo que ocurrió después con su ex madre y ex hermana, pero sabía que debe caminar hacia el futuro. Nota Toga aún no es una villana por ahora. Hiroki preguntó del por qué esos niños molestaban a Toga, pero la respuesta lo enojó. Toga. Dicen que mi Kirk de este villano. Hiroki. ¿Por qué dicen eso? Lo dijo serio. Toga. Mi Kirk es de transformación, pero lo que debo hacer para eso debo beber la sangre del individuo que quiero transformarme. Pero la respuesta que Toga buscaba la escucho. Hiroki. Tu Kirk puede ser de un espía, camuflajearte con el enemigo aunque el método debes tener un nivel de control, pero sé que tu Kirk no es de villano, sino puedes usarlo para el bien.
Toga estaba feliz de lo que dijo, pero no sabía que el destino sería muy cruel para Toga, porque lastimosamente las palabras que Hiroki dijo serían siendo aplastadas porque su adicción a la sangre se hizo más fuerte al pasar años después. Toga viviría su evento canon, porque no podía controlarse provocando una posible muerte. Así Toga se había roto su maldita adicción, hizo que se volviera una villana a los 14 años, pero Toga estaría buscando a Hiroki para estar con él, pero no logró encontrarlo esos años, así perdiendo la fe. Volviendo con Hiroki, este había conocido a Mitsuki, Masaru, Katsuki y Katsumi, se hizo muy amigo de los padres Bakugos. Katsui tuvo dificultades en ser amigos, pero el quien le recordó haber, más o menos por ser un bullying, era Katsuki. Hiroki recuperaba su coraje pero mantenía su nerviosismo, que aún no se le quitaba, pero sí era capaz de encarar a Bakugo, porque este molestaba a chicos con quirks. Para el musulmán era de villano o Kirkles, pero este estaba muy furioso que un inútil Kirkles le encaraba, pero su orgullo fue aplastado porque Hiroki le dio un puñetazo en la cara mandándolo a volar. Así pasaron días, meses, años hasta que llegaron a los 14 años, llegado al último día de escuela, pasando lo mismo que en la historia original de Boku no Hero, pero Ayumu estaba en la misma escuela, pero no se oxidó sino entrenó todavía en otro dojo practicando sus patadas y puñetazos, pero Hiroki, aunque era un Shindon, se había vuelto fuerte y muy listo, y también hacer análisis de los dones de los héroes, junto a recomendaciones al analizar su don, dándole consejos, haciendo más o menos hacer las habilidades del One for All, como ser veloz y dar puñetazos al atacar. Pero antes de conocer a Bakugo, Hiroki se bautizó con el nombre de Izuku Midoriya, ocultando su nombre, pero Ayumu entenderá, pero cuando estén solos solo ella le puede decir Hiroki ni. Al finalizar las clases, Hiroki guardaba sus cosas hasta que llegó Bakugo, agarrando su blog de notas de héroes, explotándola, arrojándola a la ventana, pero Hiroki aguantó darle un golpe, pero Bakugo amenazó a Hiroki que no vaya a la UA, ya que el profesor reveló que Hiroki / Izuku irá a la UA, siendo burla de que es un inútil. Esa palabra la guardó con furia, porque le recordaba su pasado gritándoles que se callen, hijos de perra. El profesor al escuchar eso se sorprendió de lo que escuchó. Hiroki el inútil estaba mostrando sus dientes, pero no le importó lo más mínimo. Volviendo a la actualidad, Hiroki había recogido su libreta de una fuente de agua, maldiciendo a Bakugo, pero Hiroki se decidió ir a un lugar, pasando lo mismo el ataque del villano de lodo, el encuentro con All Might, preguntándole si Shindon puede ser un héroe, pero All Might le dio una respuesta que lo deprimió, que el héroe número 1 le dijera que no puede ser un héroe, pero en el fondo Hiroki sabía que puede ser un héroe Shindon y entrenó a lo máximo, formas de pelea, manejo de armas en cuanto a temas serios. Pero al bajar del edificio y pasar unas calles, Hiroki vio algo que le gustó, pero preocupó a la vez. Era Bakugo siendo atacado por el villano de lodo. Hiroki lo iba a dejar morir, pero sus piernas se movieron solas lanzándose hacia el villano, impactando a todos los que estaban en la escena. Hiroki lanzaría su mochila para distraer al villano de lodo intentando sacar a Katsuki, pero no podía, hasta que llegó una persona que se sorprendió: el peliverde. Hiroki. All Might. Así All Might pidió disculpas de la tardanza, así derrotando al villano de lodo, pero al finalizar el rescate, Hiroki fue reprendido por los héroes de que lo que hizo fue peligroso, pero Hiroki con enojo les gritó a los héroes que porque le felicitan a Bakugo si él fue la víctima y el trato de rescatar, ya que no hacían nada a esos héroes. Los héroes iba a corregirlo, pero Hiroki dijo que no le importa que unos héroes le regañen, ya que él hizo algo que ellos no. Los héroes que estaban en la escena sabían que decía la verdad, pero con su orgullo lo ignoraron.
Así Hiroki se retira mientras que All Might ve que Hiroki se iría, pero este distrajo a los reporteros para luego irse a casa, pero All Might alcanzó a Hiroki diciéndole lo mismo a Izuku que en la historia original, que puede ser un héroe, explicándole sobre el One for All a Hiroki, pero si le revelo el secreto de Lofa, sería sincero explicándole que su nombre originalmente no era Izuku Midoriya sino Hiroki Mori, pero All Might estaba enojado de lo que le contó al símbolo de la paz, pero se calmó que Bert se fue a la cárcel y Nao a un reformatorio, pero All Might le dijo que si ya se fueron a esos lugares, ¿por qué no perdona a sus ex familia? Pero Hiroki le contestó que será difícil y la posibilidad de que Bert o Nao hagan venganza contra él quien los reportó, pero estaba feliz de que al menos tiene a una persona de su pasado que lo apoya, pero Hiroki estaría a unos pocos pasos para tener el suficiente físico para heredar antes de tiempo el One for All, pero para que había mucha basura que habían dejado la ciudad así, dejando una meta a Hiroki que limpiara antes de tiempo la playa, así le dio un sistema de entrenamiento para que siga una dieta y ejercicio, así dejándolo con esa misión para mantenerse bien, así comenzando su entrenamiento. Fin de capítulo.